Bueno, amén, iglesia. Qué bueno verlos todos por aquí bien juiciositos. Bueno, y vamos el tema que Dios ha permitido y me ha entregado en este día. Dice así: desobedecer a Dios no es una opción. ¿Cómo? Están bien juiciosos, aplicados. Ahí está. Desobedecer a Dios no es una opción. Y venía yo diciéndole en la semana, Señor, que quieres entregarnos, porque realmente la iglesia somos todos, ¿cierto? Somos, y nosotros primeramente venimos siendo edificados de parte de Dios, exhortados cada día nos pega nuestro jalón de orejas, nos revisa, nos dice, bueno, fallaste en esto, mejor aquello, haz esto nuevo. Y yo le decía, Señor, ¿qué quieres enseñarnos esta semana? Y hoy en la mañana, antes de levantarme, y desde anoche le decía, Señor, pon en mi mente, muéstrame, háblame a través de que me pongas, como lo hace a veces un versículo, algo. Y algo muy impresionante era que así en la mañana, cuando yo empezaba a darle gracias y a decirle, veía en mi mente como una persona, era como medio caricatura, pero alguien que se amarraba como un pedazo de carne, sí, carne de carnicería, y se la pegaba al pecho y como que se metía a un bosque. Y claro, esa carne, ¿para quién es apetecible? Para las bestias, ¿cierto? Para los animales. Y veía como ahí en medio de ese despertar, y Dios me mostraba cómo esa persona se ponía y se llenaba de presas de carne roja como de res, pero se metía a un lugar donde atraía animales. Y claro, me hablaba y me decía, bueno, así somos nosotros cuando le damos gusto a la carne, ese olor a carne sale. ¿Y a quién le encanta ese olor a carne? Al enemigo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces muchas veces nosotros mismos somos los que nos exponemos, los que nos vestimos y nos ponemos como un chaleco de punta de anca, de chata o no sé de qué, cuál le gusta a usted más, o de morrillo será. Y nos exponemos y somos olorosos, agradables a los animales. Es como que tú te metas al mar donde hay tiburones y estés herido, ¿cierto? O tengas eso es algo delicioso, llamativo para ellos. Y me hablaba y me ponía acerca de eso quiero que vamos a Juan 14:6, porque quiero que tengamos algo muy importante en mente y es acerca de esta declaración de Jesús. Vamos a trabajar Reina Valera y dice así: Jesús le dijo, ¿cómo dijo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, ¿quién? Nadie viene al Padre sino, y es una verdad que tú y yo tenemos que tener muy clara y entenderla. Y es que la única forma de ir al Padre es a través de ¿quién? Del Hijo. No hay otra forma, no hay otro lugar, no hay otro camino, porque Él es la verdad y la vida. ¿Y qué más es? Soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por mí. Pero hay algo muy importante y el Señor me hablaba acerca de algo bien especial. Dame un segundito, por favor, acá. Algo bien especial, que era hablar acerca de esa verdad. Y la verdad, dame un segundo. Entonces, cuando hablamos de la verdad, hoy en día, todo el mundo cuando habla acerca de la verdad, siempre es una verdad para el mundo que es relativa, ¿cierto? Entonces usted le dice, mira, el Señor dice que debe ser de esta y esta forma porque lo expresa su palabra. Pero ¿qué dice muchas veces la gente? Dice, hombre, no, a mí me parece que eso es de esta o esta manera. Y quiero que hoy tengamos muy presente que la verdad está en donde, en su palabra, que Jesús mismo es la verdad, es la vida, es el camino. Y tú no puedes tomar atajos, no podemos meternos por otros lados tratando de llegar
al Padre, porque solo existe una verdad, una vida y un camino, no existe nada más. Y cuando me cuestionaba y Dios me ponía a pensar, tú y yo tenemos que tener claro que la verdad absoluta es su palabra. Y por ejemplo, para los que hemos estudiado algunas materias que tienen que ver con la ciencia, las ciencias exactas, cosas así, sabemos que se habla de verdades, verdades absolutas, ¿cierto? Y por ejemplo, alguien puede decir, no, mira, es que para mí, si tú crees en Dios está bien, pero yo no creo en Dios, ¿cierto? Hay gente que lo dice, que lo expresa. Y si vamos a compararlo con una verdad, es como que alguien de cierta forma dijera, mira, si tú crees en la gravedad, en la ley de la gravedad, allá tú, pero yo no creo en ella. Entonces ahora va y se tira de un edificio porque no le va a pasar nada. Cuando es una ley, es una verdad que ya está dada por Dios en el orden del universo. Y así como cuando nosotros creamos o no creamos en Dios, vamos a estar frente a Él, dando cuentas en su momento. No depende de que tú lo creas o no, porque está escrito y porque es una verdad. Y quiero que vamos a una definición de qué es el término absoluto para que tú tengas más o menos una idea. Regálame esa definición, por favor, que dice qué se entiende por el término absoluto. Creo que alcanzan a leerlo, ¿cierto? Y dice, derivada del latín que absolutus. Cualquiera, no, muy fácil. Absoluto, de absolutos. La noción de absolutos se utiliza para identificar aquello que tiene carácter de ¿qué? De independiente, ilimitado y que no da lugar a puntos medios. Algo absoluto existe por sí mismo y se caracteriza por ser entero, completo y total, ya que es incondicionado. Eso es Dios. Dios es absoluto, es un ser independiente. Él no depende de nada ni de nadie. Su verdad es absoluta. Es una verdad independiente, es un ser único, el Dios Todopoderoso, y su palabra es verdad. Y todo lo que Él hace es correcto y es verdad, y es independiente, tiene un carácter ilimitado, que no cambia, no varía. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando hablamos de algo que es relativo, vamos a esa definición de relativo y dice que está en relación, la primera dice que está en relación con alguien o algo que se expresa. O sea que eso depende de quién, de algo o de alguien, ¿cierto? Si tú dices, y yo digo, está haciendo calor, ¿será una verdad absoluta? No, es relativa, porque puede que yo sienta calor o otra persona dice, no, qué frío, más que todas las mujeres, ¿cierto? Que dice, ay, qué frío, ese sol encima, y una chaquetica, por favor. Sí, porque es algo que es relativo, pero con Dios y su palabra es, ¿qué? Absoluto, y es lo que quiero que tengamos presente, ese carácter independiente, ilimitado, que no da lugar a puntos medios. Con la palabra de Dios, ¿es o no? Es, así de sencillo. Y quiero que vamos a Juan 17:17 para que veamos otra confirmación de la palabra del Señor. Y dice el 17:17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú y yo, el primer ingrediente para que tu vida sea transformada y para que haya cosas grandes en tu vida, es que tú creas que la palabra de Dios es la verdad. Cuando para ti sea cierto, sea verdad, tú vas a decidir y vas a empezar a obedecerla, porque no hay otra. Solamente esa es la verdad, solamente esa es el camino y no hay puntos medios, porque Dios es perfecto y su palabra expresa su esencia. Entonces, nosotros podríamos, a ver, yo te pregunto, ¿tú puedes desobedecer? Claro, ya les da miedo. Tú puedes o podemos desobedecer si queremos,
Claro que podemos desobedecer. Tú decides si obedeces o no obedeces. Pero sabes, tengo que decirte algo, y es que si nosotros desobedecemos porque queremos, no vamos a salir ilesos de esa desobediencia. Y tú lo puedes hacer. Y tú puedes decidir, sigo a Dios, obedezco, le creo a la palabra, no le creo. Pero realmente tú mismo tienes que asumir consecuencias de no hacerlo, porque es una verdad que absoluta. Y vamos a ir a a Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 6, versículo 7. Y vamos a irlo hasta el 10. Y quiero que lo analicemos palabra por palabra, porque venimos a leer, a estudiar la palabra. ¿Quién vino a estudiar la palabra? Recuerdo que en las sinagogas iban a ¿qué? A leer la palabra. Y hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Y dice, no os ¿qué? O sea que uno se puede engañar, ¿o no? Por eso dice, no os engañéis. Dios, ojo, Dios no puede ser burlado. En otras palabras, paremos un momento ahí. ¿Tú te puedes burlar de Dios? Tú podrías burlarte de Dios, pero sabes una cosa, nadie se puede burlar de Dios. Y tú lo podrías hacer, yo lo podría hacer en mi carne, pero de Dios nadie se burla. Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y tú puedes decir, no, la palabra de Dios a mí me parece, a mí no me parece, esto me cuadra, aquello sí, pero la palabra de Dios siempre se cumplirá. Y tú podrías pensar y creer que te estás burlando de Dios, que estás pasando por alto las normas, estás pasando por alto los preceptos y que nada pasa. Pero llegará un momento donde te darás cuenta que sí pasaba. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú siembres en tu vida, eso vas a cosechar. Si siembras maíz, ¿qué sale? Maíz. Tú has llegado a sembrar un granito, una sola semillita de frijol, por ejemplo. Cuando hacen un sembrado, ¿cuántas semillas tiran? Pueden ser 3, 4, no sé. ¿Y cuántas salen cuando brota la mata? Si yo siembro un grano de maíz y sale una mata de maíz, ¿cuántos maíces salen? Puede ser cientos por uno, 70 por uno, 60 por uno. Entonces muchas veces nosotros pensamos que podemos burlarnos de Dios porque no hacemos aquellas cosas que Dios ya nos dijo que debíamos hacer. Si queremos bendición, si queremos tener una vida eterna, si queremos una transformación en nuestra vida, pero entonces no lo hacemos y pensamos que nos estamos burlando de Dios. Pero aquello que sembramos, y si es contrario a la verdad, ¿también da fruto o no da fruto? También da fruto. Y mira, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy día son cosecha de lo que sembramos en tiempo anterior. Por eso debemos empezar a cambiar la semilla que estamos tirando en nuestra vida. Versículo 8. Porque el que siembra, ¿para qué? Para su carne, de la carne segará, o la cosecha, ¿cuál va a ser? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos ¿de qué? No, mire, usted mismo lo está leyendo. No nos cansemos pues de hacer bien. Incluso hasta nos lo dice casi en paisa. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Ojo, si nos damos por vencidos. No, si no desmayamos. Puede que no sembremos y no vemos resultado y vemos, ay, pero es que yo siempre soy el buena gente, yo siempre soy el que hago, el que obedezco y el otro no hace. No importa, hágalo usted. Responda a la verdad absoluta de Dios y va a recoger fruto. Y no se canse, hágalo hasta el final. A veces parece duro, ¿cierto? Que sea uno que dice, no, pero es que yo estoy solo. O dirá usted, estoy sola, yo estoy haciendo la fuerza, el esfuerzo. Pero no te canses, no nos cansemos, porque dice que segaremos y recogeremos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. 10. Así que según
tengamos oportunidad, cada que te den el papayazo, hagamos bien. ¿A quién? ¿Al que nos hacen el bien? A todos. Y mayormente, ¿dónde está la familia de la fe? Aquí está. Y yo te diría algo, mira, si tú eres tan bueno y haces cosas buenas por tu familia de la tierra, qué bueno que aún lo hagas mejor con tu familia del cielo. Porque mire, puedes amar mucho a tu familia de la tierra, pero si ellos no van a buscar el camino, la verdad y la vida, no harán jamás parte de la familia del cielo. Y con mucha tristeza y todo, en la tierra se quedarán. Y esta familia que busca y que quiere seguir a Dios como camino, verdad y vida, podremos seguir disfrutando una eternidad. ¿Cierto que es rico cuando la iglesia se reúne, comparte? Eso es una muestra del cielo, de lo que vamos a disfrutar en compañía del Señor primeramente. Bueno, ¿está buena la cosa? Vamos entonces, y quiero decirte algo, iglesia, si de pronto lo estás anotando. Él nos reclama, Dios nos reclama únicamente obediencia. Es lo único que Él pide. Obediencia como muestra de nuestro amor genuino. Es lo único que Él pide. Obediencia. Es lo único, pero nosotros lo vemos que como, pero pues ¿sabes por qué? Porque a veces no consideramos y no somos conscientes de que su palabra es una verdad relativa o absoluta. Hoy estamos aprendiendo, ¿cierto? Esa verdad es absoluta. Esa verdad tiene fruto. Esa verdad siempre se cumple. Es como la ley de la gravedad. Todo lo que sube, baja. Todo lo que el Señor dice, se cumple. Y así es. Él mismo instauró el universo. Él mismo puso los planetas. Él puso las constelaciones, las galaxias. Todo lo puso Él. Con solo una orden de ¿qué? De su boca. Y es maravilloso. Y quiero, para que entremos en esa parte de un ejemplo de la obediencia y nos dé el tiempo, quiero primero una recomendación en 1 Samuel 24. 1 Samuel 24. Versículo 10. Estaba hablando David. En ese momento David había sido ungido como rey, pero todavía no era el rey, porque Saúl seguía siendo ¿quién? El rey de Israel. Y dice así, he aquí, debo contar lo que pasó antes, luego lo lees para no. David andaba escondido en unas cuevas y Saúl iba como con cerca de 3,000 hombres a buscarlo para matar a David, porque sabía que era el ungido y él tenía celos de ese trono. Y una vez Saúl entró a esa cueva, tuvo necesidad de ir a hacer sus necesidades. Entró a la cueva y ahí estaba David con sus 300, la gente que andaba con él. Y todos le decían, entonces ese es el contexto de este punto. Y él luego habla con Saúl y le dice, he aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase. ¿Quién le dijo a David que lo matara? Los que andaban con él. Pero te perdoné porque dije, ojo con eso, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido ¿de quién? De Jehová. Y quiero, para introducirte a este punto, algo que hemos aprendido de parte del Señor, y es que en la Biblia están las historias de aquellos ungidos y llamados del Señor, pero nosotros no estamos llamados ni a juzgarlos ni a criticarlos, sino que Dios por su misericordia puso sus vidas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo mismo. Pero no nos da ningún derecho a juzgarlos, a criticarlos. ¿Por qué? Porque si tú criticas a algún ungido del Señor, es como decirle, Señor, ¿no pudiste haber hecho algo mejor? ¿No se te ocurrió otro más bueno? Estaríamos cuestionando su voluntad. Es igual como cuando tú y yo pudimos haber tenido padres que tal vez nos pudieron haber abandonado. Han habido casos, o te hubieran maltratado toda la vida, pero eso no te da derecho a decirle, ¿por qué me diste esos padres? Porque Dios sabe por qué lo hizo. Dios sabe, y en su perfecta voluntad
lo hizo y no tenemos cómo criticar o decir, te equivocaste, Señor, al ponerme a los padres que me diste. Entonces quiero, antes de entrar en lo que vamos a entrar, a que tengas presente de que sea el que sea. ¿Te imaginas cuánto muchas veces y tiempo atrás, cuando no se entendía esto, hasta hablábamos, por ejemplo, de Sansón y criticábamos a Sansón? Es que ese Sansón fue, pues Sansón está en el cielo, imagínate para encontrarse uno con él y después hablando mal aquí en la tierra. Pero era el ungido de Dios. Personajes de la Biblia que están en el cielo esperando a encontrarnos con ellos. Algunos están allí, otros tal vez no, pero solamente Dios lo sabe. Pero nosotros merecemos ¿qué? Simplemente dar respeto. ¿Estamos? Y quiero ir a Primera de Reyes para ubicarte un poquito en la historia. Primera de Reyes, capítulo 11. Con esa advertencia vamos a ver con ojos de respeto, por favor, a Salomón. Ustedes saben que el reino de Israel era uno solo cuando estaba en manos de David, ¿cierto? Y de Salomón. Pero después del reinado de Salomón, el reino fue dividido en Judá e Israel. Israel, que era el país del norte y el del sur. Estamos, eso más o menos es conocido. Y resulta que dice entonces, vamos a leerlo desde el 1, ojo con la reverencia y el respeto. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. ¿Había dado una palabra relativa o absoluta? Absoluta. No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. O sea, no harán relaciones matrimoniales con gente y mujeres de otras tribus diferentes a la de Israel. Y dice, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Cuántas veces nosotros hemos entendido y sabido y Dios ha dicho, mira, no te unas en yugo desigual? Pero ay no, es que eso es relativo, eso depende, es que yo lo voy a convertir. Y más de una niña por ahí, no, es que yo me lo traigo para la iglesia y lo transformo, eso va a ser un líder, un pastor. Y como Dios no puede ser, ¿qué? Burlado, le toca cosechar lo que Dios quería evitarle. ¿Estamos? Así funciona la palabra de Dios. Así funciona lo que Dios ha establecido como absoluto para nuestras vidas. Entonces pasó esto y dice, a estas pues se juntó Salomón con amor, amó a estas mujeres. Versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas o esposas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron ¿qué? ¿Por qué? Porque tenían a otros dioses y lo desviaron de la atención ¿a quién? A Jehová, a Dios. 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, que sí fue perfecto. 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos ¿de quién? Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Mira, y a veces uno podría decir, uy, Salomón, ¿cómo hiciste eso? Pero sabes, hoy Dios te dice, ¿qué estás haciendo tú con tu vida? ¿Y qué estás dejando que desvíe tu corazón para que quites tu mirada de mí y estés mirando otras cosas? Estés dedicando tu tiempo, tu esfuerzo y tu fuerza en cosas que no te llevan
a la vida eterna, que sigues sembrando en tu carne, de lo cual lo único que vas a cosechar es corrupción. Y de pronto podemos verlo, uy, qué tremendo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos muestre en qué cosas andamos haciendo lo semejante y lo mismo. Seguimos con el versículo 10. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses. Estaba escrito en su palabra, sí, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. En ese momento el reino, Dios se lo dio a un siervo, y ese siervo se llamaba Jeroboam. Y vamos a ir, esa era la introducción. Primero, respeto, ¿cierto?, hacia el ungido y los ungidos de Dios. Ahora vemos cómo Salomón, por inclinarse y dejar desviar su corazón, perdió el reino y fue entregado a Jeroboam. Y vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 13, avanzamos 2 capítulos. Ahí sí vamos a leer un poquito. Esperemos el tiempo, estamos bien de tiempo. Y vamos a ir llevando la lectura, concéntrate ahí en la pantalla o en tu celular, pues bueno, también en la pantalla, para ir llevando la secuencia. Dice, he aquí, y vamos a ir entendiendo la historia. ¿Listo? Porque vamos a ver un caso de obediencia, o más bien de desobediencia, ilustrado en la palabra, para que tú y yo podamos entender cómo nos salimos del orden de Dios y podemos sacrificar nuestra propia vida, sabiendo que Dios desea que seamos salvados. ¿Cierto que sí? Y dice aquí que un varón de Dios, por la palabra de Jehová, vino de Judá. Ya estaban separados los reinos, ya el rey que había era ¿quién? Jeroboam. Y dice, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Ahí podemos ver que Jeroboam siguió haciendo las prácticas de adoración ¿a quién? A otros dioses. Y dice, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, versículo 2, aquel clamó. ¿Quién clamó? No, clamó el profeta, el varón de Dios, que mire, dice, volvamos al 1 para que no nos perdamos. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam, que era el rey, junto al altar para quemar incienso, versículo 2, aquel, ¿quién? El profeta, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, a los que adoraban a otros dioses, que queman sobre ti altar, incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Eso iba a pasar, y estaba profetizando para cuando viniera ¿quién? El rey Josías. Recuerda que empezó a gobernar a los 8 años, era pequeñito. Dice 3, y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, o sea, de que esa profecía se iba a cumplir. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, ¿qué estaba haciendo Jeroboam hasta ese momento? Estaba adorando a otros dioses, estaba quemando incienso sobre un altar pagano. Y este profeta le dijo y profetizó contra el altar que iba a hacer ¿qué? Se iba a agrietar, se iba a derramar la ceniza. Y él dice en el 4, entonces cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, el profeta, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la podía enderezar, porque estaba contra un hijo, un enviado, un profeta del Señor.
Y dice en el 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. 6. Entonces, respondiendo el rey, estamos conectados con la historia, ¿cierto? Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios. Puedes entender y darte cuenta en este pasaje que para Jeroboam, Jehová ya no era su Dios. Y le decía al profeta: ruégale a Jehová, tu Dios. Mire qué tremendo cómo llegó el punto de adorar a otros dioses, de olvidarse de Dios, que le dijo de esa manera: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová, tu Dios, y ores por mí. ¿Alguien le ha dicho ore por mí? Pero no quiere saber nada de Jesús, pero no quiere escuchar palabra, pero no quiere acercarse, pero sí te dice ora por mí. Y hay que orar por ellos para que Dios toque su corazón y lleguen a acercarse. Y dice: y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era. Mira un milagro tan impresionante que sucedió ahí. 7. Y el rey dijo al varón de Dios, el rey cuando vio, uy, mira, me sanó, Dios está con él, mira, no quedé con mi mano tiesa. Y dice, el rey le dijo al varón de Dios, 7, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente, te voy a dar un regalo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no, ¿qué? No iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. 9, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. O sea que si el profeta iba por un camino hasta Betel, no se podía devolver por el mismo, sino por otro diferente. 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. ¿Quién? El profeta, el varón de Dios. Entonces se regresó por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11, moraba entonces o vivía entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Le contaron todo. Mira, vino un profeta, profetizó contra el altar. Estamos ubicados en la historia. Se partió, se le paralizó la mano, se la restauró de nuevo y se regresó por su camino a Judá. 12. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Una encina, eso es un árbol grande, frondoso. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. El Señor me dijo que no podía hacerlo porque su palabra es ¿qué? Es absoluta. ¿Sí? Ya lo sabemos. Y dice en el 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú.
Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Vaya ubicándose en la historia. Y entonces dice, volvió con él. Y entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, 22, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. 23, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. 24, y yéndose, ya se devolvió otra vez para Judá, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él. Y el león también junto al cuerpo. Y aquí algunos pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Llegó el run, el rumor. El profeta que estuvo aquí, que le profetizó a Jeroboam, anda muerto en el camino. Y lo tremendo es que un león lo mató, no lo despedazó, y está muy erguido al lado del cuerpo, y el burro también está ahí. ¿Sabes quién puede hacer eso? Solo Dios. Por eso, volviendo a lo que habíamos hablado al principio, de Dios nadie se burla. Y aunque lo quieras hacer, jamás lo podremos hacer. Y dice, y el cuerpo estaba junto, estamos en el 26. Ok. Y oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, o sea, para hacerle el duelo, el velorio, y enterrarle. 30, y puso el cuerpo en un sepulcro y le echaron diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en el que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las cosas de los lugares altos que están en la ciudad de Samaria. Y se cumplió con Josías. Con todo esto, 33, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. ¿Conocían esta historia? Algunos sí, otros no. Pero lo que quiero y lo que Dios me mostraba en esta parte es que cuando Dios tiene un propósito y ha dado una orden y ha dado una instrucción en nuestra vida, lo correcto es obedecer. Lo correcto es hacer su voluntad. Y mira cómo Dios le había hablado directamente, porque le había hablado y le dijo, no te devuelvas por el mismo camino, no tomes, no te alimentes, pero dejó de confiar en la palabra de Dios y creyó en la palabra de un hombre.
¿Cuántas veces nosotros, cuando Dios ya nos ha hablado, qué tenemos que hacer? Nos vamos a donde la vecina, el amigo, ay, ¿tú qué piensas de esto? Es que la palabra dice esto, pero ¿a ti qué te parece? No, no, eso son bobadas. Todo el mundo lo hace, ¿cierto? ¿Cuántas veces despreciamos la palabra que es absoluta por pensamientos de verdades relativas que cualquier persona quiere hacernos creer o pensar o darle gusto a nuestra propia carne porque queremos oír lo que nos gusta, ¿cierto? Y pedimos entonces ahí sí la segunda opinión y se dejó mentir por el profeta cuando le mintió y le dijo, no, es que le hablaba a Dios mismo, dice que un ángel fue y le dijo. Y fue probado y a través de ese mismo profeta fue lanzada el castigo, la sanción de parte de él. Y mira, hay algo muy importante en esta historia y es que nosotros cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando queremos hacernos y saltarnos todo lo que Dios nos ha indicado que debemos mantenernos, lo único que estamos haciendo es poniéndonos de carnada para el enemigo. Y por eso dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque damos papaya. Porque sabiendo cuál es la verdad, cuál es la forma, de qué manera Dios quiere que nosotros actuemos, lo seguimos haciendo de la forma y de la manera incorrecta. Vamos a primera de Pedro 5, del 6 al 11. Y mira lo que dice el versículo 7. Palabra de Dios, ¿relativa o absoluta? ¿Cuántas veces dice? Estamos en Reina Valera. Primera de Pedro 5, 7. Dice, echando toda vuestra ¿qué? Sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero tú y yo, ay, qué ansiedad. Vamos por la fluoxetina y vamos por la pastica. Porque es que a mí me dijeron que la ansiedad es con las pastas. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde hay que echar la ansiedad? Sobre Él. ¿Cuántas veces cambiamos una verdad de Dios que ya nos ha sido declarada por conceptos relativos y humanos? Obviamente Dios te dará cierta estatura en la fe para creer que su palabra es verdad y que puedas descargar toda tu ansiedad sobre Él y que puedas descansar, porque cuando estamos ansiosos, ¿qué es lo que nos preocupa? El futuro. Pero dicen que la depresión es exceso de pasado. Ay, me dijeron, me trataron mal, no me quisieron, me regalaron, me abandonaron. Pobrecito de mí. ¿Cierto? Porque nos quedamos en el pasado. Pero cuando estamos, ¿qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a hacer de mí? ¿Qué pasará? ¿Cómo estará? ¿Tendré trabajo? ¿Tendré casa? Es ansiedad. Y dice el Señor, echad toda vuestra ansiedad. ¿Será una verdad para creer a medias o una verdad para creer full? Para creerla totalmente. Versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Y sabes, cuando leía y estaba estudiando, el Señor me tocaba mucho acerca de David, porque David tenía que irse meses a un niño, en ese momento era como un joven de 15, 17 años, pero no eran los jóvenes de hoy en día que un joven de 17 años a duras penas saldrá de la casa sin miedo, ¿cierto? Él se iba por los campos en medio de lobos, de osos, con 15, 16, 17 años, con su Honda, no una 500, una Honda. ¿Y qué pasaba? ¿Qué hacía David en su tiempo libre? Y yo ponía a pensarme, y sabes, hoy me quebrantó el Señor impresionante cuando preparaba este tema. Y yo le decía, Señor, sabes, en lo único que yo me parezco a David es que soy chillón. Pero cuánto anhelo, Señor, que pueda tener siquiera el 1%
del carácter de Dios, porque Él tuvo un corazón conforme al tuyo. Y me tocaba y me quebrantó mucho esta mañana preparando este tema. Y me hacía como pensar y ver cómo David aprovechaba el tiempo. Y no se la pasaba durmiendo ni en Facebook, ni en TikTok, y el tiempo pasando y las ovejas se le iban no, defendía las ovejas. Y yo me lo imagino en su tiempo libre practicando con su onda, por si venía un lobo, por si venía un oso, por si venía Goliat. No, en ese tiempo no había venido todavía. Pero aprovechaba el tiempo y cantaba, componía salmos, tocaba con su arpa, escribía. Ay, qué pereza, no hay nada para hacer. Y se fue el internet. Mira, ¿en qué ocupamos nuestro tiempo? Y cuántas veces, si el videito que veíamos hoy del tiempo, muy apropiado para hoy. Ese tiempo que nos sobra, que nos queda, ¿en qué lo estamos usando? Estamos edificando, estamos aprendiendo la palabra. Incluso hay hasta series hoy muy chéveres de la Biblia que nos ayudan a ubicarnos geográficamente, históricamente, a ver como la escritura plasmada en audio y visual, en audio y video. Y que necesitamos, muchachos, aprovechar el tiempo, porque dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. David mantenía atento, sobrio, no ebrio, sobrio, con los 5 sentidos puestos en su propósito, en lo que tenía que hacer. Temía la palabra, conocía la palabra. Es hermoso leer los salmos, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando los leemos diariamente, por ahí les llegan, ¿no? Pero que tú los puedas ver cómo conocía David a Jesús, a Dios, su esencia, las recomendaciones, las palabras, la seguridad, la certeza. Mira, y quiero decirte algo: Dios protege a quien se refugia bajo su manto. Si tú quieres que Dios te cuide, que Dios te lleve, te preserve, métete debajo de sus alas, métete debajo de su manto. Pero solo lo puedes lograr cuando dedicas tu tiempo a buscarlo y no pierdes el tiempo. Hay que buscarlo mañana, tarde, noche. Hay ocupaciones, hay deberes, pero que ese tiempo que te sobra lo utilices bien utilizado, porque eso estamos llamados. Y dice el versículo 9: al diablo, al adversario, dice: al cual que resistid firmes, fluctuantes, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo, porque la iglesia del Señor es una sola. Y aquí hay parte de su iglesia, pero en el resto del mundo está su iglesia también regada. 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por eso leíamos ahora que no nos cansemos de hacer bien y no desmayemos, porque en su oportunidad y en su momento tendremos la recompensa. No podemos bajar los brazos, no podemos tirar la toalla. Tenemos que seguir firmes, estando parados delante de nuestro Señor. Y versículo 11: a Él sea que la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y quiero que vamos a Hebreos para terminar. Hebreos 9, versículo 27. Y dice así en el 27: y de la manera, Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres también. Porque dicen: no, yo fui reina hace 3 vidas.
y yo fui no sé qué, y Cleopatra y no sé qué. Cosas que el mundo habla bobadas. Sí, ay, ¿usted qué fue en la vida pasada? No, yo fui un ratoncito. Y usted no, yo. Por Dios, como dice la Biblia, cuentos de viejas y fábulas. Sí, de verdad, porque hay una verdad absoluta. Y si usted todavía como hijo de Dios, y ole, ¿cómo te llamas? ¿Y qué signo eres? Pues hay una verdad que es, somos hijos de Dios y bendecidos de parte del Señor. Pero el mundo y los ídolos y lo que lleva al mundo nos tenía embolatados, ¿cierto? Ay, no, es que yo he sufrido tanto en esta vida porque es el karma, estoy pagando el karma. Sí, a cuotas, no sé cómo. Pero mira cómo dice la palabra, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez. Eso no es relativo, es una verdad absoluta. Y después viene el juicio, porque todos compareceremos delante del Señor. Lo creas o no lo creas, vas a tener que darle cuentas al Señor. Eso no depende de que lo creas o no. Solo morimos una vez y después el juicio. Y dice en el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Aquellos que quisieron, aceptaron, creyeron que era el sacrificio a cambio de nuestra maldad. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no va a perdonar pecados, porque el que aprovechó lo aprovechó, sino para salvar a los que le esperan. ¿Tú esperas a Jesús, iglesia? Y te estás preparando para que cuando Él llegue te pueda ver y tu luz esté encendida. Él viene a un mundo de oscuridad. Y aquí tenemos estas lucecitas, pero desde el cielo, la tierra es un mar de oscuridad. Y tú y yo tenemos y estamos llamados a ser esa luz que alumbre, que no se pone debajo de la cama, sino que se pone en alto, para que cuando Él venga, así como el de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Las del aceite, su lámpara esté encendida para que los pueda encontrar y reconocer. No es que Dios se llama, ay no, usted dejó apagar la lámpara, entonces no me lo llevo. No, en este mar de oscuridad solo te ve con la luz. Y si no hay luz en ti, y algo que me recordaba algo, todavía tengo como 5 minutos. No, hay que respetar el tiempo. Y sabes, ayer me encontré con alguien que hablé que yo no había conocido a Dios en ese tiempo. Había oído de Dios, conocía de la Biblia, pero yo no había conocido a Dios. Y me encontraba con esa persona a quien yo le sembré la palabra, el mensaje de salvación, aún yo en medio de mi oscuridad, en medio de mi pecado, en medio de todo lo que fui, y de donde gracias a Dios me rescató. Y esa persona conoció del Señor y sigue andando con el Señor. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Ahí es donde te demuestro que las piedras, si yo quiero, las pongo a hablar. Y yo era una piedra muerta, inerte, pero Dios me utilizó para hablarle a alguien para que tuviera vida, y yo aún estaba muerto. ¿Tú quieres seguir siendo una piedra muerta o quieres vivir para darle vida y que no solo viva la otra piedra que se convierte en el ladrillo, la piedra con la que se edifica el tabernáculo del Señor? Y entendía cómo, porque a veces decía, ay, si Dios quiere puede poner a hablar a estas piedras. ¿Lo han escuchado, cierto? ¿Y cuántas veces nosotros somos piedras aún inertes, pero Dios nos utiliza para hablar a otro que sí la cogió, que sí lo entendió y que creyó que la palabra de Dios era verdadera y absoluta y está caminando delante del Señor? Y ese es el llamado que Dios te tiene a ti, me tiene a mí. Y espero que Dios haya, y sé que lo ha hecho, ha hablado a tu corazón más de lo que yo he hablado, porque el que habla es Él en tu corazón. Y con el ejemplo de obediencia, con la situación de este varón,
y que sepas que su palabra no es relativa, es absoluta. Y si la crees, se va a cumplir todo lo que Él ha prometido en cada uno. ¿Estamos? Colócate en pie, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder presentarnos delante de ti, a cantarte alabanza, a decirte que te amamos, Señor. Pero realmente la única prueba de amor a ti es la obediencia. Padre, gracias porque nos permites entender que tu palabra es absoluta y no relativa, de que tus dichos son perfectos y que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir a ti sino a través de Jesús, tu Hijo amado. Padre, gracias, Señor. Y mira, si tal vez hoy es la primera vez, o sientes que tal vez ha sido hasta hoy esa piedra inerte, esa piedra sin vida, que le digas al Señor hoy: Señor, yo te pido perdón porque he creído que tu palabra es relativa y me he fijado más en el consejo de los hombres que en la verdad de tu palabra, Señor. Perdóname, Dios. Pídele perdón. Dios es grande en misericordia, lento para la ira y dispuesto a perdonarnos, dispuesto a que podamos entregar nuestra vida de verdad. Recuerda bien, iglesia, no te puedes engañar, no me puedo engañar, porque de Dios nadie se burla. Pareciera que nos burlamos, pareciera que nada pasa cuando simplemente pasamos por alto sus instrucciones. Pareciera que nada pasa cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Y a veces cuando no nos gusta su palabra, vamos a buscar opiniones de hombres y nos acomodamos con esas opiniones. Y dejamos de lado la palabra que en algún momento dará fruto de corrupción, porque no es la palabra que Dios había entregado. Padre, te damos gracias en este día, en esta noche, en este día, Padre, que tú nos regalas. Recurrimos a tu misericordia, a la verdad de tu palabra. Y como tú mismo me dabas y nos dabas este título de hoy, desobedecer a Dios no es una opción. No es una opción desobedecerte, Señor. La única opción es amarte, obedecerte y demostrártelo a través de nuestros actos. Así como antes, que lo único que hacíamos era obedecer al enemigo y adorarlo por hacer su voluntad. Llévanos a amarte, a obedecerte y a mostrar que te amamos de verdad con la obediencia a tu palabra, que es perfecta, a tu palabra, que es verdad. Gracias, Señor, por lo que has hablado a cada corazón. Gracias por lo que has hecho en cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos. Síguenos ministrando, síguenos hablando y enseñando cada día a nuestro corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.